Dios los bendiga, Dios los fortalezca, Dios los vivifique en la verdad. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes para poder compartir de la palabra del Señor Jesucristo y para poder transmitir de su justicia y de su fidelidad. El día de hoy, como hemos venido resaltando, venimos hablando con relación a los tiempos del profeta Eliseo. Y alguien dirá, entonces, ¿por qué el título es el nuevo pacto y el arca del pacto? Porque cuando hablamos del profeta Eliseo, los tiempos del profeta Eliseo, hablamos de que la sanidad de las aguas y la sanidad también de la tierra infértil era a causa que se utilizaba una vasija nueva y la sal, lo cual hacía referencia al nuevo pacto. La vasija nueva que era el nuevo pacto y la sal que hacía referencia a la sal del pacto. Por esa razón vimos cómo Dios sana las aguas y por sanar las aguas terminan sanándose la tierra, pero había que sanarla a través del nuevo pacto. Pero si nosotros no conocemos el nuevo pacto, obviamente no podemos vivirlo y al no vivirlo, pues seguimos contaminados. Lo mencionábamos porque cuando hablamos en su momento del tema, mencionábamos de que el quebrantamiento del pacto provocaba la contaminación de la tierra. Por consecuencia, el cumplimiento del pacto va a traer la purificación o la sanidad o la salud, según lo que vimos en el nombre de Eliseo, que significaba Dios es mi salvación o Dios es mi salud. También asimismo cuando Jesús señala el tiempo de Eliseo, cuando habla de la purificación o la limpieza y por lo tanto purificación. Por consecuencia, por esa razón es que vamos a hablar acerca del nuevo pacto y el arca del pacto. La semana pasada hablamos acerca del nuevo pacto y el mediador, haciendo referencia a Jesús, que Dios lo estableció como mediador entre Dios y los hombres y por lo tanto no hay algún otro mediador. Es decir, que si nosotros estamos tomando algún otro mediador dentro de este nuevo pacto, por esa razón es que tenemos una contaminación de aguas. Pero si nosotros cambiamos y nos enfocamos en nuestro mediador Jesús como el único, no María, no Mahoma, no alguna otra mediador que el hombre ha querido colocar, inclusive si alguien se quiere poner como mediador, no existe. Lo único que existe es Jesús y solo a través de Jesús tenemos la salvación y tenemos la purificación y el perdón de los pecados. Entonces, si alguien coloca un otro mediador, lastimosamente no va a funcionar y por lo tanto va a haber una contaminación. Entonces, la manera de sanar esto es que tome como mediador a Jesús. En este caso, también vamos a hacer una referencia al arca del pacto para poder dar continuidad a esto. Por lo tanto, vamos a orar para dar inicio. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias porque nos tienes aquí presentes, nos tienes en tu vida, en tu fidelidad, en tu gloria. Por favor, ayúdanos en este tema para poder transmitirlo como debe ser transmitido, según tu palabra, según tu verdad. Ayúdanos hoy, amado Padre y Pastor. Sé tú glorificado, sé tú honrado, sé tú establecido sobre todas las cosas y que seas tú el único en nuestros corazones. Venimos hoy agradeciéndote, pidiendo que nos des sabiduría y revelación como tú la conoces y que también que nos ayudes a arrepentirnos de todo pecado. Te pedimos hoy, Señor Jesús, que seas tú ensalzado y que también nos libre de todo mal y que nos provea de entendimiento para comprender las Escrituras. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Y declaramos, Señor, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Muy bien, entonces teniendo esto establecido, vamos a avanzar conforme a lo que el Señor nos quiera proveer. Muy bien, entonces vamos a ir aquí. Pero creo que no puse el puntero. Ok, entonces como ya hemos mencionado, tenemos el nuevo pacto y el arca del pacto. Para seguir estableciendo esto, vamos a ir aquí a lo que es tiempo del profeta Eliseo. Aunque el tema es aunque el tema es el nuevo pacto y el arca del pacto, que es relacionado, nuestro punto de partida por el cual llegamos aquí es el tiempo del profeta Eliseo, que ciertamente va relacionado con otros aspectos que hemos venido hablando. Es decir, que todo esto comenzó cuando comenzamos a hablar de los días de Elías, porque luego de los días de Elías vienen los tiempos del profeta Eliseo. Recordemos de que cuando Jesús habla de esto, porque no es necesariamente que uno lo haya inventado, ¿verdad? Sino que fueron palabras de Jesús en Lucas capítulo 4. Jesús habla de que Elías iba a ser enviado a la viuda de Sarepta de Sidón y de que en los tiempos de Eliseo Naamán fue sanado. Y habla de dos personajes gentiles,
dos personajes no judíos. Y que estos no judíos, estos gentiles, iban a recibir la visitación de Elías e iban a recibir la visitación de Eliseo, dándonos a entender que nosotros en este nuevo pacto, nosotros llamados gentiles de la gentilidad al pueblo de Dios, vamos a tener estas manifestaciones o ministraciones sobre el globo. ¿En qué sentido? De que, como dijo Jesús, que antes que venga Cristo, vendrían la restauración de todas las cosas y que Elías iba a ser el que iba a restaurar todas las cosas. Entonces vemos en el panorama bíblico, tanto en las palabras de Jesús como en lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, que luego de Elías vino Eliseo. Luego de Elías, ya mencionamos por eso las etapas de Elías, que Elías vemos que hace, por así decirlo, grandes cosas a gran escala, como lo que puede ser que no llueva, o como el hecho de el confrontamiento con profetas de Baal, que eran, si no me recuerdo, 500 profetas de Baal. Él restaura el altar y luego eh, de ello pues ya se trae otra vez la renovación de que vuelva a llover. Entonces vemos que son acontecimientos muy grandes y puntuales, ¿verdad? Pero cuando ya vemos que Dios le habla a Elías, le dice a Elías que le deje la unción, por así decirlo, o deje el sucesor a Eliseo, pues ya no vemos necesariamente magnitudes de ese tipo, por así decirlo, a gran escala, como tal vez lo pudimos ver con Elías, que es un poquito más común que se hable de Elías que tal vez se hable de Eliseo en ciertos puntos. Ciertamente Eliseo no es que haya hecho algo menor, pero sí hizo diferentes cosas que van a ayudar. Entre ellas, en estos tiempos del profeta Eliseo, se habla acerca de la limpieza, la purificación o la sanidad o salvación. Uno basado en el nombre, que Eliseo hace referencia a Dios es mi salvación o Dios es mi salud. Y también hablando de en Lucas 4:27, donde se hace referencia de que en los tiempos del profeta Eliseo, Naamán fue limpiado. Entonces, cuando se habla de una limpieza, se habla de una purificación, se habla de una salvación, una sanidad, también bajo el contexto de lo que habla Naamán, ¿verdad? Que Naamán de su lepra fue sanado de la lepra o fue limpiado de su lepra. Por eso los tiempos de Eliseo marcan estos puntos. Luego avanzamos de que dentro de lo que eh, Eliseo hizo entre nosotros cuando comenzamos a ver, por lo menos hacen tres cosas Eliseo, ¿verdad? Uno hace la sanidad de las aguas, hace la sanidad de las comidas y también hace la sanidad de Naamán. Es decir, hacen tres sanidades o tres purificaciones o tres salvaciones para que nosotros podamos comprender las cosas. En este caso, perdón, cuando habla de la sanidad de las aguas, cuando vimos de 2 Reyes 2, 19 al 22, hace referencia que le dicen a Eliseo que ese lugar o esa ciudad está en un buen lugar, pero que las aguas estaban contaminadas o eran aguas malas y que la tierra era infértil. Y vimos también cómo las aguas eran malas, pero en la tierra era infértil a causa de que las aguas eran malas. Es decir, que la tierra infértil es la consecuencia de las aguas malas. Por consecuencia, vemos cómo es que Eliseo no sabemos que haga una interacción con la tierra, solo hace una interacción con las aguas. A causa que las aguas fueran sanadas, también se propagó que hubiera una tierra fértil, ya que mencionamos en su momento que las aguas malas no se podían usar para el riego o también podían generar otro tipo de problemas en la tierra. Por consecuencia, se sanen las aguas a través de la vasija nueva con la sal. Entonces el profeta Eliseo agarra sal y comienza a rociarla o a vertirla dentro de estas aguas para que sean purificadas, declarando Dios de que esas aguas ahora iban a ser sanadas y que no iba a haber una contaminación. Pero en su momento vimos cómo la vasija hablaba acerca de lo nuevo y que la sal hablaba acerca de la sal del pacto. Entonces hacía referencia que Eliseo a través del nuevo pacto iba a traer una sanidad de las aguas. También lo mencionamos porque cuando hablamos en su momento de que la tierra fue contaminada y era a causa del quebrantamiento del pacto. Es decir, que un quebrantamiento del pacto trae contaminación. Y que en este caso nos hacía referencia de que hay personas que tienen una mala doctrina o tienen palabras, están siendo guiados por falsas palabras, falsas profecías, falsas doctrinas, falso de todo, y eso contamina
también pues que nosotros por ignorancia no cumplimos el pacto y por lo tanto o lo ignoramos o lo menospreciamos, no lo cumplimos y eso trae ciertas contaminaciones. Entonces vimos que la clave para la sanidad de las aguas es el nuevo pacto. Y claramente no es solo tener el título, sino también es caminar en el nuevo pacto. Por eso en el nuevo pacto, que lo habla el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 8 y versículo 13, habla y nos dice acerca del nuevo pacto. Entonces nosotros tenemos que andar en el nuevo pacto. Y claramente Dios también, pues como todo pacto, tiene sus condiciones. Nosotros no solo podemos decir que creemos en Jesús y que andamos en un nuevo pacto, si no vamos conforme a ese pacto. Entre una de las cosas del nuevo pacto, de los pactos era que habían señales, ¿verdad? Por ejemplo, la señal del pacto en el Antiguo Testamento era la circuncisión. Entonces, ciertamente alguien podría decir, yo soy parte del pacto con Abraham, pero si no se circuncidaba, no era contado su pacto, porque era una señal de ese pacto. Es algo así como cuando alguien viene y habla y le dice a la persona, pongámonos de acuerdo en este contrato. Ay, y dice que damos de palabra, pero si hay un problema judicial, si hay un problema de que las partes no hacen algo o se fallan o se traicionan, la persona puede decir, pues no hay nada escrito, porque eso pasa en la vida, ¿verdad? Entonces, por eso que se piden que cuando haya un contrato, no sea un contrato solo de palabra, sino que sea un contrato firmado, porque la hoja y la firma son una señal de ese pacto, ¿verdad? Entonces Dios estableció señal del pacto. También la Biblia ha hablado acerca del arca del pacto, de la ley, del libro de la ley o el libro del pacto. Entonces hacen referencia a muchas cosas con el pacto, ¿verdad? Entonces nosotros ahora tenemos un nuevo pacto en el cual también no es que tengamos solo la libertad de que somos libertinos, porque alguien dirá, no, es que como este es nuevo pacto, Dios nos da la libertad, nos ha dado su amor y etcétera, y que por lo tanto no hay que cumplir la palabra. Que es algo como que ahora, no sé por qué, o tal vez ya venía, pero como que está de moda que las personas no le pongan importancia o relevancia a lo que correspondería a lo que es la lectura de la palabra y algunas otras cuestiones que están ahí. Y si hacen cumplimiento de la lectura de la palabra o estudian, no se está haciendo tal vez adecuadamente. Entonces, si nosotros ignoramos que estamos en este nuevo pacto, por lo tanto, no vamos a poder vivir como tal y por consecuencia lo estamos quebrantando. Entonces, a lo que yo voy con esto es, entonces, la idea es que nosotros podamos comenzar a caminar en este nuevo pacto, que el Señor Jesús nos ayude a nosotros para poder conocer este pacto y caminarlo. No solo el hecho de que alguien puede conocer, que alguien tome su forma de vida, es decir, que conoce a Jesús y quiera vivir su vida como sea, sino que también asimismo nosotros podemos realmente conocer que Jesús dejó para nosotros cumplirlo. Porque aquí hay dos puntos. Cuando no cumplimos algo porque ignoramos algo y también cuando no cumplimos algo porque no queremos cumplirlo. Es decir, cuando Dios dijo que había que circuncidarse en el antiguo pacto, había personas que sabían eso y no lo querían hacer. Entre uno de ellos era que Dios había demandado eso y por eso vemos de que Dios exigió que los hijos de Moisés fueran circuncidados. También podemos ver en otros aspectos de la palabra cómo Dios les dice a ellos que son incircuncisos porque han quebrantado su pacto, ni siquiera han querido cumplir y sabiendo que lo tienen que cumplir, ¿verdad? Entonces, en ese punto, ellos saben algo y no lo cumplen. Por otro lado, tenemos el caso de Josías. ¿En qué sentido? Que Josías, sabíamos de que él no conocía cosas del pacto porque el libro de la ley o el libro del pacto estaba perdido. Por consecuencia, cuando lo encuentran y lo leen, se dan cuenta de que ellos han fallado al pacto, que ellos cometieron un delito por ignorancia, porque no sabían que porque estaba perdido, obviamente no sabían que tenían que cumplirlo, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos puntos, la ignorancia o también la rebelión o la rebeldía. Pero hay que conocer las cosas de este nuevo pacto, es decir, de que tenemos que estar certeros o conscientes que Dios nos ha dado un nuevo pacto. No significa que entramos a Jesús y con Jesús no maneja un pacto y que a veces solo tengamos como una
manera de lenguaje cuando hablamos, porque es muy común cuando nosotros hablamos, decimos, este es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero cuando a veces uno le pregunta a alguien y le dice, bueno, ¿cuándo comenzó el Antiguo Testamento? Alguien dice, comenzó en Génesis. ¿Cuándo comenzó el Nuevo Testamento? Comenzó en los Evangelios, ¿verdad? Y ya mencionamos en su momento que no es del todo cierto, en el sentido que sí comenzó en Génesis, pero ¿en qué parte comenzó? Cuando Dios hace pacto con Abraham, porque en ese pacto ya se establece plenamente lo que deberían hacer, ¿verdad? No significaba que no guardaran mandamientos y leyes, porque claramente cuando hace mención Dios de acerca de Abraham, dice que Abraham cumplió sus mandamientos. Luego de eso ya mencionamos cómo se adhiere el pacto con lo que correspondería al libro de la ley en Moisés, ya que la Biblia también dice que por Moisés vino la ley, pero con Jesucristo la gracia. Entonces vemos cómo el pacto es establecido. También vemos nosotros cómo Dios ha trasladado sus diferentes enseñanzas y nos ha brindado de su presencia y otras cuestiones, pero también debemos comprender eso. También sabemos de cuando ya mencionamos de el nuevo pacto, cuando inicia, no necesariamente inicia en Génesis, ¿verdad? Sino que iniciaría cuando Jesús es crucificado en una cruz, porque a través de su sangre nos dio un nuevo pacto. Entonces, vemos de que sí es cierto que comenzaría en los evangelios, pero ¿en qué parte? En la crucifixión comienza. En el antiguo pacto, ¿dónde comienza? Específicamente con Abraham comienza. Entonces vemos que ahí tenemos una claridad nosotros específica de cuándo comienzan las diferentes interacciones que Dios utiliza con ellos en los pactos, ¿verdad? ¿Para qué? Para también tener una claridad de cómo se manejan. Es decir, de que a pesar de que se manejen ciertas cosas en el pacto, la idea es por qué razón Dios maneja esas cosas o por qué Dios da el libro de la ley, por qué Dios establece un arca y otras cuestiones. ¿Por qué? Porque ya mencionamos que eso era sombra y figura de lo que habría de venir. Es decir, que todo lo que Dios dejó establecido en el antiguo pacto era para dar lugar también a que conozcamos o comprendamos este nuevo pacto. Y como también dice la escritura, está sobre mejores promesas y es un mejor pacto que el anterior. Entonces es importantísimo que nosotros veamos este aspecto. Muy bien, entonces avanzando a este nuevo pacto, o lo que ya entendimos con el nuevo pacto que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, cuando Él derramó su sangre en la cruz, que es la sangre del pacto. Recordemos que todo pacto se brindaba con sangre, inclusive el pacto que Dios hizo con Abraham se hizo con la sangre de ciertos animales cuando Dios desciende a hacer pacto con Abraham. En este caso el pacto se establece con Jesús y por lo tanto vimos cómo Jesús reconcilia a Dios con los hombres a través de la sangre de su pacto. Entonces, basado en esto, ya mencionamos la semana pasada de que ese mediador entre esos pactos fue Jesucristo. Anteriormente Dios usaba a Moisés, a David, a Abraham, a los jueces, a todos ellos para que se mantuvieran en la gloria o caminaran en la verdad, pero todos fallaban o morían. Pero en este nuevo pacto nos ha dado a Jesucristo como mediador, como sumo sacerdote, como nuestro profeta, como nuestro padre, en este caso por así decirlo Abraham, como rey, como juez, todo en todo. Él manifiesta todo y por eso también como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, avanzando en esto, que perdón, creo que es este. Ahí está. El arca del pacto es lo que ya veríamos el día de hoy, ¿verdad? Menciono todo esto para tener nosotros una base del por qué es que estamos hablando. Vamos a hablar acerca de lo que es el nuevo pacto. Como ya mencionamos, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, vamos a hacer sanar nuestras aguas y también vamos a prosperar. En este caso, el tema de hoy es el arca del pacto en sí, ¿verdad? Por eso puse el título, el nuevo pacto y el arca del pacto, porque el arca del pacto era parte del antiguo pacto. ¿Qué quiere decir? Así como había mediadores en el antiguo pacto, también también Dios le dice a Moisés que establezca un arca del pacto o un arca del testimonio o un arca de la alianza, porque son sinónimos de cómo se refería, porque eso iba a simbolizar o representar algo. Y eso lo menciona Hebreos 9:4 en el escritor de Hebreos. Recordemos que también cuando hablamos del libro de Hebreos, era de que el escritor de Hebreos o el expositor del libro de Hebreos trataba de hacer verle a las personas la diferencia entre lo que era el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque eran hebreos, es decir, eran personas que venían
de una simiente judía o antiguo testamentaria, y ellos tal vez no decían, ¿y ahora qué hacemos, verdad? O tal vez estaban mezclando las cosas como lo que sucedió con Gálatas. Entonces él tenía que venir a traer una claridad de la diferencia entre ambos pactos, y por eso es de que el escritor de Hebreos abre el espacio de la siguiente manera. Y Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos habla a través de su Hijo Jesús, dando a entender que Jesús era mayor que los profetas. También él menciona en el mismo capítulo 1 dice que Jesús fue mayor que los ángeles, porque ni siquiera a los ángeles se le había dado un nombre, o no se le había dado como hijos. Entonces Jesús era mayor que los ángeles, porque él era hijo. Y también el escritor de Hebreos habla constantemente, si no estoy mal, en el capítulo 1 y 2 de Hebreos, con relación a cómo Jesús es mayor que los ángeles. Entonces, el escritor de Hebreos habla de muchas maneras, indicando cómo es Jesús es mayor que todos, que Jesús era mayor que Moisés, porque Moisés era siervo fiel en la casa de Dios, pero Jesús era hijo fiel en su casa. Entonces, constantemente se hace caso en Hebreos como explica entre la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, para que ellos tengan una claridad, y por lo tanto para que no tengan una mezcla, y también pues para que ellos caminen efectivamente en ese nuevo pacto. Como ya resalté, lo que mencionamos en el libro de Gálatas, ya que en el libro de Gálatas se da esa postura, ¿verdad? De que el apóstol Pablo les había enseñado bien lo que era el Nuevo Testamento, pero luego cuando él, por así decirlo, se va a evangelizar o a hacer misiones a otros lugares, ya vino un grupo de judíos y hace una mezcla de pactos, y por esa razón cuando el apóstol Pablo se entera y escribe la carta, dice, bueno, ¿quién los engatusó, verdad? ¿Quién los engañó? ¿Quién los hechizó para que agarraran esta mezcla de pactos? No lo dice de esa manera, ¿verdad? Pero cuando él señala las fiestas, cuando él señala ciertos puntos, nos damos cuenta que ellos mezclaron los pactos. Ellos tenían una mezcla entre ellos, ¿verdad? Y no estaban bien establecidos como él los había dejado establecidos en su momento. Entonces, esto va a ser común hasta la venida de Cristo, ¿verdad? Siempre va a estar pasando. Tanto el punto del legalismo, las mezclas, o eso se está dando, pues también que hemos visto cómo personas a veces quieren hablar en hebreo, y tal vez también quieren tener ciertas costumbres hebreas, o ya no celebran, por ejemplo, el Año Nuevo, sino que celebran el Año Nuevo judío. Y alguien dirá, no, pues que hay que celebrarlo, y el normal no, porque es pagano. Y realmente Dios no quiere que andemos celebrando ni el judío ni el pagano, ¿verdad? Dios no nos mandó a celebrar las fiestas judías ni las fiestas paganas. Es decir, aunque sea judío o el otro, están cayendo en lo mismo. Solo que uno cae como legalista o como otro tipo de postura, y el otro cae como libertino. O sea, están en pecados diferentes, pero sigue siendo pecado, ¿verdad? Y fue lo que trató de explicar el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Entonces vemos en este punto, y trayendo ya a referencia a este punto, de que ciertamente hay un arca del pacto que se menciona en el Antiguo Testamento, y lo menciona aquí Hebreos 9:4, dice, el cual tiene un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Muy bien, entonces aquí está el arca del pacto. Ahora veamos, perdón, a ver, eso no 4. Entonces veamos este versículo de Hebreos 8, del 4 al 5, dice de la siguiente manera. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, en su momento hablamos de las cosas que eran sombra y figura de lo que habría de venir. En este caso habla también de la sombra y figura de lo celestial. Entonces, ¿qué pasa acá? El arca del pacto, ciertamente, aunque fue algo físico, algo que las personas portaban en su momento, cuando Dios le habló a Moisés para que hiciera esta arca del pacto, pero era una sombra o figura, o como dice el libro de Romanos, que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió. De que la idea era que el arca del pacto nos estaba revelando y mostrando algo
que también va relacionado con el nuevo pacto. Es decir, que este nuevo pacto también tiene un arca del pacto. Anteriormente era una arca de madera que habían dos querubinos y también habían otras cositas que ahorita lo vamos a leer y que tenía que ser llevada por sacerdotes. Y alguien dirá, pero ¿para qué servía? Una de ellas servía como una manifestación de la gloria y la presencia de Dios en la tierra. También habían ciertas manifestaciones como el hecho de que cuando Dios iba a hablar con Moisés, hablaba a través del arca del pacto. Es decir, Moisés se tenía que colocar en una parte, tenía que hablar, como por así decirlo, en dirección del arca del pacto, y que Dios le iba a hablar a través, por así decirlo, a través de esa parte del arca del pacto, cuando estaba en el tabernáculo. Entonces vemos cómo Dios dio esta figura. Dios mostró a través de ello esa arca del pacto y claramente habían también ciertas manifestaciones que se daban en esta arca del pacto. Entre una de ellas era de que el arca del pacto a veces iba adelante, es decir, cuando se movía la nube, también decían, bueno, se movió todo y agarraban los sacerdotes el arca del pacto y el arca del pacto iba primero y se movía. En otras ocasiones el arca del pacto iba al final, por así decirlo, como que resguardando al pueblo. Cuando, hagamos de cuenta, cuando fue Josué con las murallas de Jericó, el arca del pacto iba atrás. También cuando Josué pasa el río Jordán, el arca del pacto es la primera que pisa las aguas, la cual hace que se abran las aguas y que las personas pasaran. Y entonces eran los sacerdotes con el arca del pacto. Entonces el arca del pacto hacía referencia a una gloria, a una manifestación de la presencia de Dios, y por eso al portarla ellos sabían que Dios iba con ellos. Por eso también cuando se lee en 1 Samuel y se hace referencia a lo que conocemos o lo que han oído tal vez ustedes como el Icabod, que hacía referencia a que la gloria se fue. ¿Por qué? Porque los filisteos habían robado el arca del pacto. Entonces, como se robaron el arca del pacto, a un niño le pusieron Icabod, es decir, sin gloria, se nos fue la gloria, ¿verdad? Entonces significa que Icabod hace referencia a gloria. Entonces, cuando tenían el arca del pacto, tenían la gloria, la presencia de Dios. Pero cuando no tenían el arca del pacto, era sin gloria, sin presencia de Dios. Entonces, los filisteos se llevaron esa arca y también hay otra historia por ahí. A lo que quiero resaltar de que Dios estableció esta arca del pacto y que ciertamente esta arca del pacto hacía referencia a la gloria, a la presencia de Dios, a la comunicación, a la comunión en varios aspectos. Entonces, ciertamente en este tiempo también tenemos un arca del pacto. Y esta arca del pacto, pues, no es, es normal decir que es Jesucristo el arca del pacto. Y también por eso vamos a explicar por qué Jesús es el arca del pacto. Ahora vamos a mencionar aquí un par de cositas también con respecto al arca del pacto. Dice que dentro del arca del pacto, según lo que leímos en el libro de Hebreos ahorita 9:4, dice que en el arca del pacto habían tres cosas. Dice que había una urna de oro que contenía el maná. 2, estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y 3, las tablas del pacto dentro del arca del pacto. Estos que menciono ahorita va a ser importante para resaltar por qué Jesús es el arca del pacto. Bajo el entendido de lo que hemos venido hablando, de que el arca del pacto claramente es la presencia de Dios, es la gloria de Dios. Por esa razón entendemos nosotros que Jesús es la presencia plena de Dios. Jesús mismo dijo cuando vino a la tierra que Él era la luz del mundo. También tanto en Hebreos como otros pasajes dicen de que Jesús es la esencia de Dios o la imagen de la esencia de Dios. Es decir, que el mismo Jesús era la gloria de Dios en la tierra. Y cuando se habla del arca del pacto, recordemos que el arca del pacto estaba hecha de madera, de acacia, rodeada también de oro, y también dentro de ella pues se manifestaba la presencia de Dios y estas tres cosas que tienen, por así decirlo, una sombra o figura o un simbolismo que nos va a ayudar a comprender varias cosas de por qué Jesús es el arca del pacto de este nuevo pacto. Y mencionamos esto por varias razones, ¿verdad? Porque como ya mencionamos, ciertamente Jesús vino como un hombre que fue formado
Y por eso hace referencia a Jesús como el arca, como madera, como el cuerpo de Jesús, ¿verdad? También el hecho de que en eso marcaba la presencia de Dios y los querubines que cubrían y protegían la presencia de Dios, también hace referencia a Jesucristo, en este caso su espíritu o su alma. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a comprender de que Jesús era el arca, de cada vez que se manifestaba algo, Jesús iba adelante. Por ejemplo, cada vez que iba a la nube, se tenía que mover primero el arca para que todos siguieran a la nube y al arca. ¿Hace referencia a qué? A que Jesús vino para indicarnos a nosotros el camino que tenemos que seguir, que Él va adelante para que nosotros sepamos dónde tenemos que ir. Dos, vemos de que también Jesús, así como en el río Jordán, Jesús establece la postura para que todos seamos bautizados. Por eso cuando lo primero que hace Jesús es bautizarse en agua. ¿Para qué? Para Él siendo el arca que abra el paso para que todos los demás seamos bautizados en el nombre de Jesús. Y también vemos de que si nosotros no tenemos a Jesús, no tenemos la gloria de Dios. Así como otras personas, fueron, en el caso cuando hablamos de 1 Samuel, de que hablaba de que el Icabod era sin gloria, porque el arca no estaba. Es decir, que cuando nosotros no tenemos a Jesús, no tenemos ninguna gloria, no tenemos ninguna comunión con Dios. Porque ya mencionamos de que el arca hacía referencia a una comunión, porque ahí era como Moisés hablaba con Dios, a través del arca. Entonces vemos de que sin el arca no había comunión con Dios. Es decir, que nosotros sin Jesús no tenemos comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona que solo a través de Jesús, que nosotros si pidiéramos en el nombre de Jesús, podemos llegar al Padre. Entonces vemos cómo Jesús es nuestra arca del pacto del Nuevo Testamento. En Él está todo en todo. Así como Él es mediador, así como Él es cordero, Él es el arca del pacto. Y por consecuencia también se manifiestan estas tres cosas que mencionamos. La urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Esto nos da una enseñanza en diferentes maneras. Por ejemplo, decían que el maná que estaba en la urna era un maná que no se podría y que también era eterno. Es decir, que los demás maná que vemos en la Biblia que Dios hacía descender el maná, en teoría habían como que no tres tipos de maná, sino que tres manifestaciones sobre el maná. La primera era que Dios mandaba el maná del cielo todos los días para que la persona agarrara ese maná y lo procesara y se lo comiera. Pero ese maná se podría el mismo día. Es decir, de que si alguien venía a decir, bueno, voy a poner un ejemplo, hagamos de cuenta que agarraban a alguien comúnmente 50 cositas de maná. Entonces alguien agarraba 50 cositas de maná. Entonces lo preparaba, con eso quedaba su familia contenta ese día, llena, etc. Pero ¿qué pasaba? Si alguien venía y decía, bueno, voy a agarrar 100 hoy para no levantarme mañana, entonces la persona se comía los 50, pero los otros 50, él decía, lo voy a dejar para mañana. Entonces, ¿qué pasaba? Eso se podría. Entonces, comían los 50, pero al finalizar del día, si amanecían al otro día, ese maná estaba podrido. ¿Eso qué quiere decir? Que obligaba a las personas que todos los días se levantaran a traer el maná. El segundo punto del maná era que las personas tenían, cuando era un día, por ejemplo, viernes, entonces Dios enviaba una doble porción. ¿Para qué? Para que las personas recolectaran para el día viernes y para que no se levantaran el día sábado a traer el maná. Entonces, por eso que se daba una doble porción. Es decir, de que en este caso sí funcionaba el hecho de decir, bueno, voy a agarrar 100, 50 para hoy, 50 para mañana. Es decir, que ese maná el otro día sábado no estaba podrido, pero si era otro día que no era sábado, sí se podría. O sea, sí se pudría, o sea, podrería, así que se descomponía, perdón. Entonces, y el tercero era este maná que se contenía en el arca del pacto, que lo que sucedía es de que este maná era eterno. ¿Por qué eterno? Porque no se podría, no se pudría o no se descompondría, perdón. Me explico, es decir, que permanecía siempre como nuevo, como que Dios recién lo hubiera mandado, así como nosotros decimos recién salido del horno. Ahí se quedaban, permanecía eternamente en esa arca del pacto. Y eso servía de testimonio para las nuevas generaciones para decir, Dios enviaba este maná del cielo para que nosotros comiéramos. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Nos da a entender de que Dios envía
o que nosotros debemos comer o tenemos que vivir de lo celestial. No, Dios va a proveer cosas desde los cielos, es decir, desde su presencia, y lo que Él va a dar es eternidad. Segundo, es la vara de Aarón que reverdeció. Eso es lo segundo que estaba en el arca del pacto, según el orden que coloca el escritor de Hebreos. Entonces, lo que representa esto, para los que no saben la historia de la vara de Aarón que reverdeció, era que había un conjunto de personas que no estaban, por así decirlo, de acuerdo ni con Moisés ni con Aarón, para que ellos dirigieran o guiaran o lideraran o ministraran, ¿verdad? Entonces ellos se rebelaron para contra ellos. Dios, una de las cosas que le dijo, bueno, era que, que pusieran cada quien su vara, algo así como diríamos nosotros hoy las votaciones, ¿verdad? Y de que sobre quien reverdeciera la vara, ese iba a ser aquel que iba a guiar al pueblo, que iba a ministrar al pueblo, que iba a ser el líder del pueblo, o el presidente, o el encargado, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? De entre todas las varas que se ponen, se reverdece la vara de Aarón, indicando Dios de que esa persona iba a ser aquel sobre quien el que iba a liderar, el que iba a guiar, en el cual él confiara. Y por lo tanto representaba Moisés y Aarón, ellos dos para guiar al pueblo. Por eso Dios también pone a Aarón como sumo sacerdote, el único que puede entrar a la presencia de Dios una vez al año y ministrar para el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Nos da a entender de que Dios escoge a una persona, en este caso a Jesús, como el líder, como el que dirige, como el que guía. Y tenemos también las tablas del pacto. Dios también, recordemos que Él escribe la primera vez con puño y letra en piedras, y lastimosamente se las tienen que sustituir, ¿verdad? Ya no tenemos ahora con el puño y letra de Dios, porque el hombre lo destruye, es decir, Moisés, y no solo Moisés, sino que la idolatría del pueblo, y todo eso provocó que Moisés se airara y quebrantara la ley, y pues tenían que crear una nueva, y por eso ya aparece Moisés escribiendo las tablas de la ley, las tablas del pacto. Y por consecuencia son los mandamientos de Dios que Dios estableció. Entonces el pueblo se tenía que guiar por ello. Entonces el arca del pacto representaba esas tres cosas. Entonces, aunque tal vez nos vamos a ahora asimilarlo con respecto a Jesús, ¿verdad? Entonces vemos de que, como lo mencionamos la semana pasada, de los mediadores que morían, ellos podrían representar ese maná que día tras día aparece, por así decirlo, en su momento fresco o bien, pero con el paso del tiempo muere. Y nos habla la vida del hombre, como el hombre ciertamente tiene una vida, pero esa vida llega a su vejez y él termina muriendo. Por eso vemos como Aarón envejece y muere, como Josué muere, como los jueces mueren, como David envejece y muere. Entonces nos está hablando de un maná que ciertamente es una gloria, pero que desvanece o que fallece. Y por consecuencia nos habla de que Jesús es el maná que vino del cielo, porque claramente Jesús menciona eso. Yo soy el maná que vino del cielo. Y claramente Jesús es nuestro maná. ¿En qué sentido? De que Él es eterno, que Dios lo proveyó desde los cielos, que Dios lo trajo a la tierra, y por eso es el verbo hecho carne, pero que Él es eterno, a diferencia de los otros maná, es decir, como otros David, como Moisés, que murieron. Él permanece eternamente y para siempre. Por eso es que mencionaba que tenemos un mejor sacerdocio, que no es que muere o que es reemplazado. O como también lo vimos en su momento la semana pasada, de que si moría el rey, pues después mirábamos qué tipo de rey nos tocaba, si era bueno, si era malo, y así nos iba, ¿verdad? Pero en este caso tenemos un rey eterno. Tenemos un sacerdote, un ministro, un Dios, a Jesús como eterno, por siempre y para siempre. En Él no va a haber ni variación, ni sombra de mancha, ni nada. Hay una eternidad que Dios proveyó. Por eso Él es el maná que vino del cielo. A todo aquel que en Él, por así decirlo, coma de su palabra, va a tener vida eterna, se va a satisfacer. Segundo, vemos cómo claramente, como en el arca de pacto estaba la vara de Aarón, significa de que Dios escoge a Jesús como aquel que va a guiar y liderar al pueblo. Y por eso él fue profetizado desde antes, como decía, que vendría un retoño
si no estoy mal, pero lo voy a leer porque siempre se me olvida esa parte, esa palabra, haciendo referencia que es el tronco de Isaí, en Isaías capítulo 11, pero lo voy a leer. Isaías 11:1. Aquí lo voy a leer, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces, haciendo referencia a que en Jesucristo, Él iba a ser aquel que iba a gobernar, aquel que iba a liderar, aquel que iba a ministrar. En el caso mencionábamos como la rebelión que se quería dar a quitar a Moisés y Aarón y ellos ponerse como líderes, ¿verdad? Entonces ellos humanamente querían ponerse como líderes, pero Dios escoge a Aarón y a Moisés como aquellos que tenían que seguir ministrando y guiando al pueblo. En este caso Dios con la vara también hace reverdecer, pero en este caso a Jesucristo. Y por lo tanto, él siendo el arca y teniendo la vara de Aarón, en el sentido de que él es el que va a guiar, por eso la Biblia dice que él es el pastor de los pastores o el príncipe de los pastores. También la palabra menciona a Jesús como aquel que trajo la gracia del apostolado. También se menciona a Jesús como el profeta, aquel mayor que Moisés. Entonces vemos cómo Jesús es el príncipe. Cuando se habla de un príncipe, es el principal entre todos. Entonces vemos de que Jesús representa la vara de Aarón. Es decir, que él siendo como arca, él es la vara de Aarón porque él fue el elegido, aquel que Dios puso para que reverdeciera. Y por eso vemos que él resucita. La resurrección habla de aquel que es reverdeciente. Ahora, como tercer punto, tenemos las tablas del pacto. Como sabemos, la tabla del pacto o el libro de la ley hacía referencia de cómo tenemos que vivir, ¿verdad? Solo al Señor tu Dios adorarás y solo le servirás, no codiciarás, no adulterarás, guardarás el día sábado y las diferentes cosas como honrar padre y madre, etc. Entonces, ¿qué significaba? Que había que vivir conforme al libro de la ley lo estaba indicando. Por eso fue que cuando Josías encontró el libro de la ley que estaba perdido, ellos comenzaron a leerlo y se dieron cuenta de la maldad y los pecados que habían cometido y por consecuencia ellos hicieron un pacto con Dios para comenzar a cumplir todo lo que estaba escrito en el libro de la ley, en el libro que habían encontrado. Es decir, que la idea de escribir las tablas del pacto es vivir conforme a las tablas del pacto o al libro de la ley, ¿verdad? O al libro del pacto. Entonces, esa era la idea. Entonces, ¿qué pasa con Jesús? Según la palabra dice, he aquí yo vengo, oh Padre, así como en el libro del rollo está escrito acerca de mí. Y también que dice la misma palabra, dijo Jesús, yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. ¿Eso qué significa? Que en Jesucristo vemos las tablas de la ley. En Jesucristo vemos la ley cumplida. En un hombre llamado Jesús vemos el cumplimiento completo. Vemos la personificación de las tablas de la ley. Por eso el apóstol Pablo en una de sus cartas habla acerca de ser de cartas escritas a ser cartas leídas, en el sentido que las personas cuando nos ven que está escrito en nosotros. Entonces, si en nosotros se escribió el odio y nosotros maldecimos, odiamos, la gente está leyendo, no dice, él tiene odio, porque está leyendo eso en nosotros. Entonces, si nosotros dejamos de escribir en nosotros la palabra, así como Jesús lo hizo, es decir, que Jesús, por así decirlo, siendo el tabla del pacto, podemos ver en Jesús el amor, la belleza, la compasión, la misericordia. Entonces, cuando vemos a Jesús, vemos todo eso, y eso está realmente en la palabra. Entonces, vemos cómo Jesús es las tablas del pacto. Entonces, vemos cómo el arca del pacto está todo en él. El maná, lo que reverdeció, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Todo eso está en él, porque él es el arca, él tiene estas tres cosas. Él tiene la eternidad, él tiene el mando o la dirección y él tiene la forma de vida. Entonces, cuando ya lo traemos nosotros a saber cómo llevarlo a cabo, porque vuelvo a repetir, eso es una figura de cómo nosotros tenemos que también vivir en este nuevo pacto, porque esa es la idea de hablar acerca del arca del pacto y el nuevo pacto. Porque antes era figura, es decir, que todo aquel que tenía el arca, cuando el pueblo, el Dios tenía el arca, tenía la presencia de Dios.
Entonces, nosotros decimos que tenemos a Jesús. Es decir, cuando decimos que tenemos a Jesús, decimos que tenemos el arca del pacto. Pero ¿qué pasa? Aquí entra el detalle. ¿Por qué? Porque cuando vemos dos acontecimientos en la Biblia, hay problemas con el arca del pacto. Hay dos acontecimientos que fueron sumamente graves con relación al arca del pacto. Uno de ellos fue lo que ya mencionamos en 1 Samuel, capítulo 4, cuando hacía referencia de que a causa de que ellos tomaron el arca del pacto sin que Dios les dijera, porque ellos tenían un conocimiento de tengo el arca del pacto, vamos a la guerra, vencemos. Entonces ellos toman el arca del pacto, ellos estando en pecados, ellos estando en rebeldía, ellos estando en suposiciones o como tomar el arca del pacto como un amuleto. Ellos toman esa arca fuera de dirección, en rebeldía, etcétera. La llevan, dice que fue tan grande el grito de guerra que realizaron, o la alegría, que hasta hizo temblar la tierra. Pero ¿qué pasó? Le robaron el arca del pacto. Y ahora ya no tenían el arca del pacto. ¿Y eso qué significaba? Que no tenían la presencia, la gloria, la victoria. Y el pueblo filisteo se lo lleva. Ese es el primero, se robaron el arca. 2. Pasa con David, porque David dice, bueno, ya no tenemos el arca, hay que recuperarla, hay que volverla a traer a Jerusalén donde debe de estar. Y viene David y comienza a hacer una gran fiesta, comienza a armar a todos, pone el arca sobre bueyes y sobre una carreta, y de repente viene alguien, porque como iba por bueyes, algo pasó ahí que se movió, y la persona pensó que se iba a caer, Usa pensó que se iba a caer el arca, la tocó para que, así como tratando de ayudar para que el arca no se cayera. Y lo que sucede es que Dios se aira contra Usa y termina matándolo. Entonces, ese momento de algarabía, ese momento de victoria, ese momento de estamos retornando la presencia de Dios a nuestra nación, produce un acontecimiento de luto y de muerte. Todos tuvieron temor del acontecimiento y tuvieron que ir a guardar el arca en la casa de Obed-edom. Entonces, vemos que son acontecimientos muy fuertes. Y si ahorita mencionamos a Jesús como el arca del pacto, nos estamos dando cuenta que nosotros podemos estar cometiendo esos dos errores. Creyendo que llevamos el arca del pacto, es decir, creyendo que llevamos el nombre de Jesús en nuestras batallas, en nuestras guerras, y de repente la gloria se fue. ¿Por qué? Porque lo hicimos en desobediencia. Solo estamos usando el nombre de Jesús a nuestro favor, haciendo lo que nosotros queremos, y por lo tanto la gloria no se manifiesta, la gloria no se produce, la gloria no se da y también nos la pueden quitar. Lo segundo es de que a causa de nosotros no cumplir con lo que Dios estableció con el arca del pacto, ha venido muerte o no ha venido las manifestaciones, y aunque haya mucha bulla, aunque haya muchas cosas, hay consecuencias que vienen a causa de no hacerlo conforme a lo que Dios dice. Entonces, en el primer escenario, vemos cómo llevan las personas el arca del pacto por rebeldía, por rebelión, en pecado y todas esas perspectivas, ya que recordemos de que los sacerdotes, que eran los hijos de Elí, estaban en pecados, en adulterios y haciendo muchas cosas. Entonces, ciertamente Dios les permitió que todavía cargaran el arca o la gloria o la presencia, pero de repente se fue. Porque ellos en su forma de vida rebelde, en su forma de vida corrompida, en sus adulterios, fornicaciones y todo, siguiendo en ello, de un momento a otro les fue quitada la gloria. Porque no entendían la forma de vida que Dios quería para poder llevar el arca. Es decir, que una forma de vida era clave para poder llevar el arca. Por cuanto no cumplieron con la forma de vida, por lo tanto, les quitaron el arca. El segundo punto con David también pasa lo mismo, ¿verdad? Es de que vinieron ellos y según la ley los levitas, los sacerdotes tenían que llevar el arca del pacto. Es decir, que estaba el arca, creo que aquí lo voy a dibujar. Aquí estaba el arca, vamos a poner aquí de una manera sencilla, porque también el arca es como complicadita. Entonces tenía el arca que era como una caja y tenía unas varillas, ¿verdad? Unas varillas largas, aquí vamos a poner las varitas. Y estas varillas hacían de que la persona las cargaran en el hombro. Entonces habían sacerdotes, habían 4 varillas, ¿verdad? Entonces tenían que haber 4 sacerdotes llevando el arca.
Entonces estos 4 sacerdotes, que prácticamente eran 2 al frente y 2 atrás, tenían que llevar el arca del pacto. ¿Qué pasa? Que cuando David lleva el arca del pacto, hay bueyes que llevan esa arca, es decir, no eran sacerdotes, eran bueyes que llevaban el arca. Eso es una figura de darnos a entender de que no iba la figura sacerdotal llevando el arca, sino que había una naturaleza animal llevando el arca, dándonos a entender la naturaleza de pecado, no la naturaleza de santificación como los sacerdotes. Ya que cuando David se entera, o sea, cuando pasa el acontecimiento que se muere este personaje, Usa, ellos después van a revisar qué pasó. O sea, le preguntaron a Dios, fueron a revisar a la Biblia en este caso, por así decirlo, para entender, bueno, qué pasó. Ciertamente hay una gran gloria, ciertamente Dios quiere retornar, pero ¿por qué pasó de que tuvo que morir Usa? Si nosotros estábamos en esta gran alegría de recuperar el arca, es decir, de recuperar la presencia, de recuperar la gloria, de recuperar las victorias, eso representaba el arca del pacto. Inclusive también la comunión. Entonces, ¿qué sucede? Por llevarlo en una naturaleza animal, sucede el problema del tropiezo y por lo tanto Usa muere. Dios le revela a ellos por la escritura que tienen que ser llevadas por sacerdotes. Y por eso también la palabra menciona de que estos sacerdotes, o sea, cuando ellos entienden que hay que llevarla por sacerdotes, dice que los sacerdotes se santificaron para poder llevar el arca. Entonces, ¿qué sucede? Las personas quieren llevar el arca de Dios, las personas queremos llevar la presencia de Dios, pero lo estamos haciendo en una naturaleza animal, no en una naturaleza sacerdotal. Y esto nos enseña también mucho en el sentido de lo que corresponde a la alabanza, ya que recordemos de que David es un representante de lo que puede representar un salmista o un adorador. Y con esto nos está dando la figura de que nosotros queremos la presencia, queremos la gloria de Dios a través de la alabanza y la adoración. Inclusive nos podemos regocijar o alegrar como en los conciertos, que las personas se alegran y gritan. Pero los que quieren llevar la presencia tienen naturaleza animal. Y por eso cantan reggaetón, rap, merengue y todas esas cosas, porque eso es una naturaleza animal. Tomaron de ello. No se están santificando y no están tomando la naturaleza sacerdotal y por lo tanto están llevando el arca y están trayendo problemas, muertes espirituales y otras cosas que ellos no lo ven. Ellos solo ven la cúspide del inicio, ¿verdad? ¿En qué sentido? De que cuando vemos el inicio, de que cuando llevan el arca del pacto hay una gran alegría, hay una gran victoria. Inclusive David con su vestimenta reales comienza a danzar. Pero luego viene la catástrofe, luego vienen las consecuencias de eso. Al momento no se vio. Igual ahorita en este caso, del momento tal vez mucha gente no mira el problema con el rap, el reggaetón y otras cosas, ¿verdad? Pero sí hay problemas, pero no los ven. Entonces, la pregunta ahora es entonces, ¿cómo deberíamos llevar el arca? Es decir, la forma de vida para llevar a Jesús, la presencia, la gloria, porque claramente nosotros, dice la Biblia, que somos sacerdotes, somos una real sacerdocio, nación santa, que debe llevar el arca, es decir, debe llevar la presencia de Dios, debe llevar la gloria de Dios a donde va, porque Jesús es nuestra arca del pacto, pero a veces nosotros solo tomamos el nombre de Jesús y queremos hacer cosas y esperando que la gloria se manifieste, y Dios nos va a decir, mira, pero así no se lleva el arca. Así no se lleva a Jesús. Inclusive cuando yo hace años recuerdo que vi una cuestión en televisión de que personas decían cuando entraron como que a una casa embrujada a querer liberarla, ellos dijeron, es que cuando uno va en el nombre de Dios, los espíritus saltan o se interponen. Pero Dios no los mandó. Es decir, hay momentos que Dios no nos está mandando a hacer las cosas. Uno dice o piensa que debe hacer las cosas de esa manera. Y por eso siempre he puesto el ejemplo de Hechos capítulo 16. ¿Cómo es de que Pablo y Bernabé van a un lugar y el Espíritu Santo le dice que no? ¿Cómo ellos van a otro lugar para evangelizar y el Espíritu Santo dice que no? Hasta después los dirige a Macedonia. Es decir, que había una dirección. Ciertamente ellos tenían aquello de querer cumplir con la evangelización, pero hubo una dirección, direccionarlos efectivamente hacia dónde tenían que ir.
Entonces nosotros vemos en la Biblia que dice, por ejemplo, la Biblia dice, bueno, hay que predicar, comienza uno a predicar por todos lados, pero no fuimos enviados, nosotros mismos nos estamos enviando y queremos que surjan señales, prodigios y maravillas, pero no pasa porque a veces no estamos llevando el arca. Estamos llevando el nombre de Jesús. Nosotros en el nombre de Jesús estamos evangelizando, en el nombre de Jesús estamos predicando, pero lo estamos haciendo en rebeldía, así como aquellos que lo hicieron en su momento cuando mencionamos Samuel y también como lo hizo David. No como está escrito, no en la dirección que él hace, no en la guianza del arca ir primero, ¿verdad? Sino que yo vengo, agarro mi arca, o decir en el nombre de Jesús voy a evangelizar y no pasa nada. Y después uno se pregunta, ¿y pero por qué, verdad? Porque estamos llevando el arca en rebeldía. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas como están escritas. ¿Por qué? Porque no estamos como sacerdotes santificados, purificados, llevando el arca. Y por eso surge un montón de problemas. Entonces uno dice, y pues por eso la gente se decepciona. Y porque también y por eso que en algunos lugares dicen nosotros predicamos la palabra santa, pura, la doctrina verdadera, pero no están llevando a Jesús. Y ellos dicen, estamos predicando a Jesús, pero no están llevando a Jesús o el arca como se debe. Y por lo tanto no hay una gloria. Hay un Icabod, no está la gloria, pero ellos piensan que tienen gloria, ¿verdad? Entonces nosotros deberíamos recuperar la gloria. Deberíamos saber cómo llevar el arca. Deberíamos saber cómo tener la presencia de Dios en nosotros. Y aunque ya vimos aquí algo, nos va a ayudar estos 3 puntos que mencionamos aquí del arca del pacto, que es la urna de oro que contenía el maná. También que es la vara de Aarón y el que reverdeció y la tabla del pacto. Estas 3 cosas que se mencionan aquí nos van a ayudar a nosotros a saber cómo vivir para tener el arca del pacto, es decir, para tener a Jesús en nuestras vidas, la gloria de Dios. Y la primera de ellas es esta parte, el maná que viene del cielo. ¿Qué nos quiere entender? En este caso nos quiere entender de que toda la forma de vida que tenemos que tener tiene que provenir de Dios, que Dios la tiene que proveer. Dios tiene que proveernos todo y que todo lo que nosotros tengamos y vivamos provenga de Dios, provenga de los cielos, porque todo lo que procede de Él es eterno. Si nosotros comenzamos a tomar cosas que son terrenales para hacer cosas espirituales, tenemos un error. Si nosotros tenemos una conciencia equivocada de lo que es lo celestial, vamos a tener un error. Por eso que vemos cuando le muestran, en el caso que vimos el versículo acerca de la figura y sombra, de las cosas que eran celestiales. Es decir, que el arca del pacto que miró Moisés y que la hizo, estaba en los cielos. Que el tabernáculo que se hizo estaba en los cielos. El candelero que tenía Moisés estaba en los cielos. Todo lo que vio Moisés estaba en los cielos. Venía de lo celestial. En este caso nosotros a veces no tomamos las cosas de lo celestial, tomamos las cosas de lo terrenal. Por ejemplo, a veces las personas no quieren evangelizar, quieren hacer un marketing del evangelio. Agarrar un conocimiento terrenal y lo están utilizando, pero no están tomando el evangelio y lo están utilizando. ¿Cuál es la diferencia? Que el marketing se basa en ciertos procesos, métodos y otro tipo de cosas para hacer anuncios. Y claramente funcionan en lo terrenal. Pero cuando hablan del evangelio, la Biblia menciona y dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera dado mis palabras para que ellos se convirtieran a mí. Es decir, que lo que habla el evangelio es comunión para luego ser enviados y anunciar. El marketing no le habla a uno de comunión, le habla de hacer cosas, procesos, de conocer a la gente. Entonces las personas buscan conocer personas, lo que las personas necesitan, según ciertos puntos, para saber cómo llegar a ellos. Pero ¿cómo habla Jesús? Para poder llevar el mensaje del evangelio, a través de la comunión primeramente. Entonces también vemos cómo personas agarran doctrinas terrenales, como lo que ahora se conoce, que ahora utilizan coach o utilizan cierto tipo de iglesias de cierto modo, o espectáculos o luces que son terrenales. Pero ¿cómo es el modelo que Dios quiere que hagamos? No estoy hablando de que uno usemos lo moderno, me explico, porque son herramientas que uno puede utilizar. Pero la pregunta sería, ¿cómo es el modelo de Dios para hacer los cultos, para hacer las congregaciones? Estamos viendo nosotros lo terrenal y tratando de replicarlo en la iglesia,
o estamos viendo lo que hay en los cielos, la manera que Dios lo hace, es decir, a través de la palabra, y nosotros hacer según el modelo que están en los cielos. Entonces vemos de que todo lo que nosotros tenemos que hacer está en los cielos, porque proviene de Dios, ese es el maná, lo que Dios nos está revelando. Y por eso que Dios nos reveló a Jesús como el modelo que estaba en los cielos, como dice Juan 1:1, aquel que el verbo que era con Dios y estaba con Dios y era Dios. Y ese verbo se hizo carne. Es decir, que lo que estaba en los cielos vino ahora a mostrarse aquí terrenalmente. De los cielos baja a la tierra. Entonces nuestro modelo de Jesús para ver la forma de vida, la forma de culto, la forma de guianza. Pero nosotros estamos viendo a hombres que están enseñando cosas y los vemos a ellos, pero ellos no vienen de los cielos. Y por lo tanto tenemos problemas porque estamos viendo a hombres. Cuando hablo de hombres estamos viendo personas que dicen, no, como Wesley, como no sé quién, como fulanito, sutanito, pero no como Jesús. También esta parte nos habla de la dependencia que tenemos que tener de Dios en todo lo que hacemos. En este caso de que si oramos y pedimos, Dios nos lo va a brindar. Entonces Dios comienza a educarnos a nosotros, porque a veces nosotros utilizamos lo que hay en la tierra en vez de utilizar lo que hay en los cielos para hacer las cosas. Y ahí es donde entra, por ejemplo, cuando Dios comienza a educar a personas, como dice en Jesús, o amaréis a Dios o amaréis a Mamón. No podéis amar a los dos juntamente. Entonces, ¿qué hace Dios? Comienza a probarnos con el dinero. Puede ser que algunos inclusive los endeude o comienza a tener problemas económicos. Y la pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué alguien tiene problemas económicos? ¿Para qué? Porque es que alguien está siguiendo fielmente a Dios y tiene problemas económicos. No puede pagar tal vez la casa o las deudas o otro montón de cosas. Porque Dios quiere que la persona se comience a enfocar en lo celestial, que Dios va a ser el que va a proveerle todas las cosas. Porque eso pasó igual con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel trabajaba, se esforzaba, luchaba y también era golpeado y ellos eran trabajadores y eran esclavos. Y ellos sabían ganarse el pan con el sudor de su frente. Pero Dios ya no quería que ganaran el pan con el sudor de su frente y decir, yo con mis propias manos saqué este dinero o saqué esta comida o saqué esto y lo otro, porque se están glorificando a sí mismos. Cuando viene Dios y los saca del desierto, les quita toda esa vanagloria, es decir, yo con mi poder, yo con mi fuerza, yo con mi capacidad puedo hacer las cosas. Ahora tenían que depender de que Dios les diera la provisión del cielo y que Dios desde él saliera este maná para que ellos pudieran comer. Entonces prácticamente les afectó en su economía. Recordemos de que antes no necesariamente es que hubiera dinero, ¿verdad? Sino que había ganado, había siembras, habían como trueques, y esa era su economía. Su economía se basaba en el trueque, ¿va? ¿Qué sé yo? Te cambio esta vaca por estas cuantas ovejas, ¿verdad? Entonces ellos hacían un trueque, esa era su economía. Entonces cuando viene Dios y les quitó su economía, de que ya no tenían que trabajar y hacer un montón de cosas, sino que Dios les iba a proveer del cielo el maná. Pero ellos dijeron, no, yo lo que quiero es carne, es decir, yo lo que quiero es mi antigua naturaleza. Entonces Dios se enoja contra ellos porque no le están recibiendo lo que proviene del cielo. Y ciertamente Dios les da carne, pero después ejecuta un juicio. Entonces por eso que hay personas que tal vez tienen problemas económicos. ¿Por qué? Porque ellos estaban terrenalmente formados de que ellos no pueden hacer nada si no es por dinero. Y eso fue una de las cosas que yo aprendí. De que a veces uno piensa que todo lo puede hacer con dinero, ¿verdad? Y que desde pequeño se lo siembran a uno. A veces no es necesariamente que uno ame o no el dinero, ¿verdad? Porque eso también yo lo comprendí, ¿verdad? Que no es necesariamente que uno ame o no el dinero, sino es de que a veces toda la forma de vida que le enseñan a uno en este mundo es el dinero. Hay personas que pueden odiar el dinero, pero saben de que ese dinero es terrenalmente indispensable para poder usarlo en este sistema del mundo. Entonces alguien puede ser que no ame el dinero, pero está dependiendo del sistema del mundo, no está dependiendo de Dios. Entonces Dios lo que hace es cambiar el sistema para que dependan de Él, para que no necesariamente tengan que trabajar de sol a sol para comprar algo, sino que tengan que doblar rodillas y decirle, Señor, provéeme para que la provisión venga del cielo. Así como el maná vino del cielo, así la provisión venga del cielo. Y por lo tanto a Jesús nos dan la provisión del cielo, nos dan a nuestro Salvador del cielo. Entonces ese es nuestro maná. Entonces tenemos que vivir una vida confiando que Dios nos provee todas las cosas. Y por lo tanto no es solo decirlo, ¿verdad? Sino que Dios comienza a operar en las personas. Y hay personas que se dejan y otras no. Y por eso es de que la doctrina o el evangelio que se conoce la prosperidad o falsa prosperidad
es una doctrina que atenta contra el arca del pacto, porque el arca del pacto, lo que aquí menciona es de que la provisión tiene que venir del cielo, pero ellos hablan de que la provisión es dinero, de que Dios les va a dar dinero, y eso está en la tierra, no proviene del cielo. Entonces, ¿qué proviene del cielo? La sabiduría, la inteligencia, la gracia. El Jesucristo viene del cielo. Tenemos que vivir conforme a ello. Por eso dice la palabra, poner vuestros ojos en las cosas de arriba, no en la de la tierra. ¿Por qué? Porque el maná viene del cielo, no de la tierra. Entonces, toda nuestra forma de vida tiene que estar puesta en los cielos. Punto 1. Por eso tenemos que orar, por eso que Dios trata con nosotros. Inclusive también con enfermedades, ¿verdad? Uno tal vez puede estar esperando que la sanidad venga de la tierra, pero realmente la sanidad va a venir de los cielos. Entonces Dios puede tratar de diferentes maneras para hacernos entender y hacernos conscientes que la revelación viene de los cielos. Inclusive hay personas que lo que hacen es buscar primeramente Biblias con comentarios o libros teológicos o un montón de cosas en lugar de ir a orar y que Dios le dé la revelación que viene del cielo. O inclusive ahora que está de moda ChatGPT, escriben ahí rápido y les puede salir algo explicado. Pero ¿viene de dónde? Del conocimiento terrenal, no de los cielos. Por eso Jesús menciona y le dice a Pablo, bienaventurados porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos que todo lo que tenemos que buscar tiene que estar en los cielos. Si nosotros comenzamos a ver que no, que mi esfuerzo, no que esto, que lo otro, eso está en la tierra, eso es terrenal. No vamos a poder llevar el arca del pacto si tenemos eso. ¿Qué quiere decir? No vamos a poder tener la presencia de Dios que queremos porque tenemos las cosas puestas en la tierra. Nuestra provisión viene de la tierra y por eso es el antiguo pacto. Pero la doctrina de la prosperidad y otras doctrinas, ¿verdad? 2, la vara de Aarón que reverdeció. Esto, como ya mencionamos, habla del liderazgo, pero el liderazgo o el que preside o el dirigente o el pastor, todo eso viene desde Jesús. Nadie más está en la dirección más que Jesús. Y aquí es donde hay que tener cuidado, porque claramente todo personaje de este mundo tal vez va a decirnos que yo sí creo en Jesús, que Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Y que hay que seguir. Pero eso es en teoría. En la práctica a veces tenemos diferentes formas de vida. En la práctica puede ser que a la persona le haga más caso al esposo que a Jesús. En la práctica puede ser que alguien le haga más caso al pastor que a Jesús. En la práctica puede ser que alguien le haga más caso al amigo que a Jesús. Y los dos son cristianos, ¿verdad? Entonces son los dos cristianos, sí, pero un cristiano le hace más caso al amigo que a Jesús. Entonces ese es un problema, porque vemos de que él no ha puesto la vara de Aarón en el sentido de que Jesús sea la preeminencia sobre todas las cosas. Es decir, que él no necesariamente se va a orar para preguntarle a Jesús qué hacer. Él se va tal vez con el pastor o con alguien más para preguntarle qué hacer. Él idolatra al pastor, idolatra al amigo, idolatra al esposo o a la esposa y lo sigue antes que a Jesús, porque Jesús es el que lidera, el que ministra, el que dirige, aquel que puede interceder. Y inclusive esto pasa con denominaciones, ¿verdad? Hay denominaciones o personajes o religiones que a pesar de llamarse cristianas, tienen o siguen a personajes cristianos, como lo que puede ser Calvino o puede ser Wesley. Entonces la persona ya no se llama, ya no es Iglesia de Cristo, ¿verdad? Sino que ahora se llaman calvinistas, porque siguen la doctrina de Calvino. Se llaman wesleyanos, porque siguen la doctrina de Wesley. Entonces ellos no tienen la vara de Aarón que reverdeció. Ellos están siguiendo a hombres, aunque esos hombres hablaron de Jesús, pero el propósito de estos hombres no era que hicieran una congregación o una denominación de ellos. Inclusive, si no estoy mal, Wesley dijo eso, que el nombre metodista tendría que salir de la boca de las personas, si no mal recuerdo un documental o video que vi. ¿Y cómo se llaman ahora ciertas iglesias? Metodistas, cuando él mismo dijo que no había que hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo se llaman algunas congregaciones o denominaciones? Calvinistas. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Siguiendo una persona, aunque ellos digan, no es que nosotros seguimos a Jesús. Sí, pero están siguiendo una doctrina de un hombre llamado Calvino. Su vara de Aarón se la dieron a Calvino, no se la dieron a Jesús. Igual pasa con algunas otras denominaciones o ministerios. Están siguiendo a hombres, personajes, aunque esos personajes hablaron de Jesús y ellos tengan una doctrina, pero realmente están poniendo todo su énfasis en esos varones, la doctrina de esos varones, no una doctrina de Jesús.
Entonces ahí hay un error y por eso también surgen problemas, ¿va? Donde ya en la iglesia, yo lo he visto donde, bueno, la iglesia de Wesley reformada, donde ya agarraron parte Wesley y parte otro, ¿va? Entonces, ¿por qué no le llaman iglesia de Cristo? ¿Por qué no dicen nosotros seguimos a Cristo? Sino porque yo soy metodista, ¿verdad? Eso es para mí, por lo menos yo lo que yo creo es un error, porque fue el mismo error que siguieron los saduceos. Los saduceos cometieron el mismo error que están cometiendo ciertas denominaciones. ¿Por qué? Porque el nombre saduceo viene de Sadoc, y Sadoc era un sacerdote cuando estaba David. Entonces dijeron, nosotros somos de la línea de Sadoc. Lo que hicieron los fariseos, lo mismo. Decir, yo vengo de la línea de Moisés. Nosotros seguimos la doctrina de Moisés, nosotros seguimos la doctrina de Sadoc. Realmente no la doctrina de Dios. Por eso cuando Jesús menciona y Jesús dice, Él no dice, yo sigo la doctrina de Moisés. Jesús no dice, yo sigo la doctrina de Sadoc. Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿De quién? De Dios mi Padre. Y cuando Jesús menciona a Moisés, dice, y ustedes, yo no los acuso, Moisés los acusa. Es decir, si uno dijera ahorita, por ejemplo, con el caso de los metodistas, es decir, por ejemplo, yo no los juzgo, yo no los culpo. El que los está juzgando es el mismo Wesley, porque el mismo Wesley dijo que no había que hacer eso. Entonces vemos que las personas no tienen la vara de Aarón. Es decir, en el arca tienen a un Jesús, pero sin la vara de Aarón. En el sentido que nosotros tenemos que tener la vara de Aarón, que Jesús sea la preeminencia sobre todas las cosas. Que al que hay que obedecer, al que hay que seguir, hay que pedirle, es a Jesucristo. Al que seguirle sobre el pastor, sobre el padre, sobre el amigo. Inclusive Dios va a provocar que nos va a poner a prueba. Por eso la Biblia dice, si no dejáis padre o madre o amigo por causa de mí, no seréis dignos de mí. Y Dios lo va a probar. Y por eso a Dios prueba. Y lo he visto tanto en mi vida como en la vida de otros. Que a veces viene Dios y nos dice algo a nosotros que va en contra de lo que nuestro padre dijo. Y nuestro padre nos dice, haz tal cosa. Y nosotros decimos, bueno, es que Dios me dijo tal cosa. Y uno no obedece al papá. Y el papá dice, pero ¿por qué no me obedeció si yo de niño le he enseñado tal y tal cosa? Sí, pero Dios me dijo otra. Entonces uno puso a Jesús como la vara de Aarón, en el sentido de que la dirección es de él, no de nadie más. Y ahí claramente los papás se pueden sentir ofendidos. Y también puede venir un amigo, no, es que si vos haces esto, yo ya no voy a seguir hablando con vos. Bueno, lo siento, ¿verdad? Pero hay personas que han puesto amigos sobre lo que Dios les ha dicho. Hay personas que han puesto a sus padres por sobre lo que Dios ha dicho. Hay personas que han puesto a los novios o a los esposos o esposas sobre Dios. O hay personas, también hay pastores que obviamente cuando hablo de pastores hablo de personas que tal vez no están siguiendo rectamente toda la doctrina de Dios. Entonces ellos están siguiendo primeramente eso. Yo digo también porque a mí me pasó. En una congregación donde yo asistía, en la congregación me habían dicho a mí de que no se podía hacer ninguna actividad el día domingo, ninguna predicar o algo así, porque tenía que estar en el culto, ¿verdad? Yo recuerdo que esa vez yo iba para mi casa y Dios me dijo en el bus que predicara. Y yo no lo hice, porque se me atravesó esa cuestión que habían dicho de que no había que hacerlo, porque era lo que había dicho el ministro. Entonces yo no lo hice. Y creo que esa vez creo que robaron el bus, creo, no recuerdo. Pero a lo que quiero entender es que yo en ese momento puse al ministro por sobre Dios. No obedecía a Dios cuando Dios me dijo, oye, predica, ¿verdad? Sino que puse el estatuto o el mandamiento que habían puesto en la congregación para que yo... entonces, claramente, alguien puede decir, no, hermano, pero si Dios le dice, sí, pero ya pasó. O sea, en ese momento la dirección estuvo, no me dieron como una excepción, no me dijeron una sabiduría, mira si pasa esto y esto lo otro. Entonces, claramente yo lo que hice fue anteponer al ministerio o al ministro antes que a Jesús. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo no puse la vara de Aarón. Entonces, en este caso es una práctica constante que Dios nos va a probar, Dios nos va a enseñar, Dios nos va a decir, mira, estás poniendo a tu pastor antes que a mí, ¿verdad? Tampoco estoy provocando una rebelión, una rebeldía. Lo que estoy diciendo es de que si uno tiene claro las cosas que Dios nos dijo, tenemos que hacer caso, sobre todos. Y eso fue lo que le pasó al profeta joven cuando él antepuso al profeta viejo antes que a Dios. Antepuso al ángel inventado antes que a Dios. Entonces, por lo tanto, él terminó muriendo. ¿Por qué? Porque tocó el arca del pacto, ¿verdad? Por así decirlo.
Entonces él no lo hizo y por lo tanto murió, lo que le pasó a Usa. Entonces la idea aquí es poner a Jesús sobre todas las cosas, como aquel que dirige, como aquel que enseña. Por eso la importancia de leer constante la Biblia, por eso la insistencia de obedecer a Jesús sobre todas las cosas, de lo que él dijo, lo que no dijo, antes de que denominaciones, pastores y demás, ¿verdad? 3, las tablas del pacto. Esto puede ser que sea muy común para muchos porque la idea es seguir la palabra. Todos decimos que hay que seguir la palabra, pero no la hacemos en práctica. Pero la palabra enfocada en la vida de Jesús. Por eso vimos que Jesús dijo, he aquí como el libro del rollo está cerca de mí. ¿Qué quiere decir? De que todo lo que miremos en la palabra, todo lo que leamos en la palabra, tenemos que ver cómo lo hizo Jesús. Ya no tenemos ahora un punto de que cómo lo hago, dónde está el ejemplo, ¿verdad? La Biblia dice que Él lo cumplió todo en todo. Eso quiere decir de que cada cosa que podamos ver en doctrina en la Biblia está en Jesús, como Él lo hizo. Por ejemplo, el bautismo en agua, vemos cómo Jesús se bautizó en agua. ¿Cómo son las liberaciones? Jesús lo hizo. ¿Cómo es la sanidad? Jesús lo hizo. ¿Cómo se debe predicar? Jesús lo enseñó. No tanto que si yo sé exponer bien la palabra, no. Porque a veces las personas se van en eso, ¿verdad? De poner ejemplos claros de que si se hace una buena homilética o se hace esto, etcétera. Pero Jesús no enseñó de todo eso. Jesús lo que enseñó fue de que dice, y tuvo compasión de ellos. Y les enseñó. Es decir, que no era tanto la forma de predicación, sino la compasión que iba en esa predicación. Entonces hay muchas cosas que Jesús manifestó y enseñó, porque Él vino a cumplir la ley y los profetas. Entonces ciertamente nosotros tenemos que leer la Biblia para entenderlo, para comprender, para saber, para no cometer errores, como lo mencionamos, de errores de ignorancia o de que nosotros estemos violando algo. Que la Biblia nos diga que hay que hacer algo y nosotros no hacerlo. Es decir, que hay personas que saben que se tienen que bautizar y no se han bautizado. ¿Me explico? O hay personas que tal vez no saben que hay que ser bautizadas, ¿verdad? Porque eso pasa también, como en Hechos capítulo 19. Dice que ellos no sabían que había Espíritu Santo. Pero en ese caso había un punto porque no había el libro escrito, ¿verdad? Pero ahora nosotros, si tenemos la Biblia en la mano, la podemos leer y sabemos que ahora hay Espíritu Santo. Sabemos ciertas cosas porque la leemos. Si no la leemos, nosotros ya entramos en ignorancia. En nuestro pecado es de ignorancia. Siempre va a haber pecado porque ignoramos y tenemos la Biblia en la mano y no lo hacemos. Entonces estamos pecando de ignorancia. Entonces, por eso es la idea de leer constantemente. Si nosotros leemos bien la Biblia, vamos a tener la especificación de lo que hay que hacer. Por eso cuando vemos aquí en el caso de David, el arca de David, cuando llevan el arca, al principio eran bueyes. Pero cuando ya David se fue a leer la Biblia, y en otro pasaje dice que los sacerdotes leyeron, y en otro pasaje dice que David leyó. No sé si estoy mal, no sé si una es Reyes y otra Samuel. Pero el punto está que en una menciona que David leyó y se dio cuenta que era con sacerdotes. En otro pasaje dice que los sacerdotes leyeron y vieron que era con sacerdotes. Y no es que significa que estén contrarias las enseñanzas, significa que los dos leyeron y los dos se dieron cuenta, tanto el rey como los sacerdotes. Y vieron a la hora de leer la palabra, el libro de la ley les dijo que tienen que llevar con sacerdotes. Pero si ellos no leen el libro de la ley, no se enteran, ¿verdad? Ellos no dijeron necesariamente que se fueron a orar, fueron a revisar a la palabra, pero obviamente también oraron, ¿verdad? Entonces lo que quiero entender con esto es, nosotros estamos teniendo acontecimientos sobre nuestras vidas en los cuales tal vez le estamos echando la culpa a Dios. Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué me pasa lo otro? Señor, ¿por qué tu gloria no viene? Señor, ¿por qué tu avivamiento no viene? Señor, ¿por qué no echo fuera demonios? Señor, ¿por qué no sano? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué no otro? Y también salen doctrinas ahí extrañas como el sensacionismo. ¿Por qué es? Simple y sencillamente porque no hemos leído el libro de la ley bien y no hemos buscado cumplir ese libro de la ley. Por mucha teología, por muy teólogos que sean. Si no hay gloria es porque hay algo que está faltando en esta arca del pacto. O está faltando el maná, es decir, que todo lo que viene del cielo. O está faltando la vara de Adón, es decir, la preeminencia sobre el liderazgo de Jesús. O está faltando el cumplimiento de la palabra. Porque todo eso es el arca del pacto. Es la gloria y la presencia de Dios que debemos llevarla. ¿Para qué? Para que haya una administración, una gloria en nosotros. Entonces tenemos que llevar el arca del pacto con esto que está acá. En el sentido de que lo que hay en el arca, porque alguien puede estar llevando una falsa arca, ¿verdad? Ya no está llevando las tablas del pacto, sino que está llevando la tradición
la tradición de su denominación, así como mencionó un predicador y dijo, estoy citando lo que dijo un predicador famoso. Dijo esto: si usted revisa en la historia de esta denominación, nunca antes aplicaron esta doctrina. ¿Eso cómo se llama? Tradición. Él no dijo, si usted revisa en la Biblia. No, él dijo, si usted revisa en nuestra denominación. Entonces él está poniendo la tradición sobre la arca del pacto. Es decir, que en su arca, de que esta persona, el arca del pacto que cree que lleva, que es Jesús, no está llevando a Jesús. Está llevando una falsificación de lo que él cree que es Jesús. O si está llevando a Jesús, está llevándola no con el arca del pacto, sino con su tradición. Y por lo tanto, está anteponiendo a otros ministros, como puede ser, no, es que el ministro tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué más pasa? Puede ser que él sí está llevando cosas que son del cielo, ¿verdad? Pero tal vez se está poniendo a la tradición del X denominación de aquel ministro, o está llevando la tradición dentro del arca del pacto. Entonces ahí, ¿cómo va a ver la gloria de Dios en eso? ¿Cómo va a ver ojo con lo que voy a decir, la gloria en la dimensión que Dios quiere que la tengamos, ¿verdad? Porque ciertamente hay ciertos niveles de gloria. Entonces vemos de que las personas no estamos llevando el arca del pacto como es. En el arca del pacto no está el maná, no está la vara y no está la tabla de la ley. Entonces, ¿qué estamos llevando ahí? Entonces Dios requiere que en esta arca del pacto llevemos la presencia de Dios con esto, porque Jesús representa eso. Jesús representa el maná eterno, aquel que nunca muere, aquel que siempre se establece, aquel que es el preeminente sobre todos, en el caso de Aarón, y aquel como la forma de vida exacta y precisa que se debe cumplir. Y cuando tenemos eso, podemos tener una comunión con Dios. Por eso vemos que el arca del pacto se utilizaba para tener comunión con Dios. Se hablaba a Moisés a través del arca y Dios le respondía. Entonces nosotros queremos que Dios nos hable, queremos tener comunión con Dios, pero ¿qué hay en nuestra arca? ¿Estará teniendo lo que hablamos acá o no lo tenemos? Tenemos que revisarlo porque bueno, claramente si lo hacemos vienen consecuencias de ello. Entonces nosotros tenemos que también santificarnos, porque recordemos de que ciertamente alguien puede tener esto, pero también tiene que santificarse. Tenemos que tener santidad, es decir, sacerdotes, nosotros como sacerdotes, identidad, llevando esa arca del pacto llamado Jesús. Es decir, con la forma de vida de lo que proviene del cielo, en la revelación, en la presencia, en la provisión de Dios, siendo Dios nuestro proveedor. También en poner el liderazgo, poner por ejemplo, nuestro apostolado, el profeta, el pastor, evangelista, el maestro, sobre Jesús primeramente. Ya que también mencionamos que Jesús es el pastor, el príncipe de los pastores. Y también tenemos que caminar sobre la forma de vida que Jesús nos mostró. ¿Por qué? Porque Él la cumplió. En Él están todo lo que necesitamos de doctrinas, están encerradas en Él, la forma como Él lo practicó. Y nosotros en nuestra santificación y en la postura sacerdotal, porque recordemos que los sacerdotes tenían una vestimenta que tenían que cargar, que también es un simbolismo o una figura, como también hay una canción de un ministro que dice, sacerdote de Adonai con trompetas y bocina, vestido de justicia, menciona él en su canto. ¿En qué sentido? De que el punto no es solo decir, yo soy creyente, ¿verdad? Sino que el punto es de que sea un creyente justo, para que pueda llevar el arca, que sea un cristiano santificándose. ¿Para qué? Para que pueda llevar el arca. ¿El arca qué? Que contiene el maná eterno, la vara reverdeciente y las tablas del pacto. ¿Para qué? Para cargar plenamente la gloria de Dios en nosotros. Entonces llevaríamos bien el arca del pacto, siempre con la dirección, porque recordemos que el arca del pacto también iba primero, ¿verdad? Es decir, primeramente tenemos que seguir la dirección de Dios, no mi dirección. No que yo diga, no, es que Dios me mandó a hacer esto y Dios no lo hizo. Entonces ahí estamos propensos a perder el arca, es decir, propensos a perder la gloria de Dios en nosotros, la gloria de Jesús. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude para poder vivir es decir, en lo que hablamos del arca del pacto. Es decir, Jesús es nuestra arca del pacto. Claramente Él está con Dios Padre en el tabernáculo que está en los cielos. Porque recordemos de que todo lo que se muestra ahí, el arca del pacto, el tabernáculo, todo es de lo que había en lo celeste, en lo celestial. Y lo trajeron en figura aquí, construido. Entonces ahorita está nuestra arca del pacto ahí en el tabernáculo celestial, que es Jesús. Ahí está nuestra arca. Pero nosotros tenemos que portar esa gloria en figura, ¿verdad?
Es decir, nosotros como sacerdotes debemos llevar esa figura. Y alguien dirá, ¿cómo llevamos eso? Pues si estás hablando que son 4 sacerdotes, y yo solo soy uno, ¿cómo me voy a llevar yo el arca si necesito 4? Y realmente la figura es de que en el Evangelio se muestran 4. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mostrándonos cómo es el arca. Es decir, Mateo, Marcos y Lucas, recordemos de que son 4 personajes. Es decir, si lo dibujamos aquí en la pantalla, vamos a darnos cuenta de que está Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Son 4. Estos 4 están llevando el arca. Es decir, a Jesús. Uno lo ve como rey, el otro lo ve como el siervo, el otro lo ve como el hombre, y el otro lo ve, si no estoy mal, siervo, rey, hombre, Dios, como Dios. Entonces, perdón, creo que ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Cada quien está mostrando algo porque es su perspectiva, es decir, la perspectiva del que está atrás no es la misma perspectiva que está adelante. El que está al lado derecho no es la misma perspectiva del que está al lado izquierdo. Por eso que los 4 evangelios nos están mostrando a Jesucristo de una perspectiva diferente. Entonces, ¿qué significa? Si yo leo los 4 evangelios, si yo leo bien, voy a ver el arca del pacto en todos sus ángulos. ¿Y qué significa? De que si yo aprendo cómo es Jesús como rey, cómo es Jesús como siervo, cómo es Jesús como Dios, cómo es Jesús como hombre, o en otros casos, como alguien menciona, Jesús como el león de la tribu de Judá, Jesús como el buey, el humilde, Jesús como el águila que vuela, y Jesús como el postrer Adán, voy a poder llevar el arca del pacto, porque son los 4 sacerdotes que llevan a Jesús. Y así debe ser mi forma de vida. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que nosotros llevemos el arca del pacto, es decir, que llevemos a Jesús con los 4 sacerdotes, en este caso con el Evangelio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que llevemos la gloria de Dios, para que el gozo, para que la alegría, para que la victoria vaya con nosotros y que también nos dirija, porque esa es la idea también del arca del pacto, que nos dé la dirección hacia dónde ir, ¿verdad? Y también como dice, que también el arca del pacto a veces iba atrás. ¿Por qué iba atrás? Porque así como dice en Isaías 58, que la gloria será su retaguardia, la gloria de Dios será su retaguardia. Es decir, que también Dios nos va a proteger. Pero tenemos que aprender a llevar el arca, basado en lo que vimos el día de hoy, con las figuras y las diferentes formas que aquí tocamos, las diferentes formas de vida, por supuesto, ¿verdad? Basado en lo que aquí mencionamos, ¿verdad? Tanto con su referencia en el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto y con las otras cosas. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a poder a entender primero que Jesús es el arca del pacto, segundo para saber por qué razón Dios lo dejó, también para que nosotros podamos conocer la forma de vida, porque obviamente yo no di a detalle todo, pues ahí este es una perspectiva que se está brindando el día de hoy para que nosotros entendamos parte de lo que es este nuevo pacto. Hay bastantes temas que tocar realmente relacionado a todo ello. Entonces vamos a orar por eso. Amado Padre y Pastor, venimos delante de ti porque queremos ahora hoy, Jehová, poder vivir conforme al pacto, al nuevo pacto, entendiendo que antes había una arca del pacto, que fue figura de lo que estaba arriba, en lo celestial, y que también era sombra y figura de lo que habría de venir, es decir, Jesús. Y que también por ello, amado Padre, queremos hoy copiar de ese modelo, el modelo celestial que es Jesucristo. Y sabemos de que Jesús está en los cielos, Jesús es el arca que está en el tabernáculo que está en los cielos, pero también nosotros debemos saber portar y llevar el arca, así como real sacerdocio y nación santa, ¿verdad, Padre? Así que ayúdanos, por favor, para andar santificados, vividos contigo, pero también que el conocimiento de Jesús, la dimensión de Jesús que portemos, sea bajo el entendimiento que todo lo provees tú a través de los cielos, que tú nos das el maná que viene del cielo y que todo lo que tú nos das es una eternidad. También bajo el punto de que Jesús tiene la preeminencia, la supremacía en el liderazgo, en la administración, en el presidir, en la obediencia, en todo. Y también, Padre, también sabemos de que en Jesús tenemos el ejemplo perfecto de cómo debemos vivir, de cómo debemos guiarnos, y por eso la idea de leer constantemente la palabra y cumplir la palabra, tomando de referencia y de ejemplo a Jesús, ya que lo cumplió todo en todo. Así que en el nombre de Jesús hoy queremos, Señor Jesús, llevar el arca del pacto, es decir, el nombre de Jesús, la gloria de Jesús, la forma de vida de Jesús, para que se manifieste la presencia y la gloria plena y la victoria en nuestras vidas, porque cargamos el arca del pacto.
Líbranos de buscar tomar el nombre de Jesús para ir en nuestras rebeldías y decir que Dios me dijo, Jesús me dijo, por la palabra enseñó cuando tú no has dicho. Líbranos, Señor Jesús, de poner a otras personas por sobre tu nombre, sobre tu dirección. Y líbranos de tomar tradiciones o doctrinas de hombres o demonios o algún otro punto, Señor, para poder buscarte como tú lo necesitas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Y amén. Vamos a orar también para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, te venimos buscando hoy, anhelándote para que podamos ser eh, redimidos, para confesar nuestros pecados y declarar que solo en tu Hijo Jesús tenemos salvación. También te pedimos hoy, Jesús, que nos ayudes a ser limpiados de todo pecado y que también que declararte a ti como Señor y Salvador, reconociendo que Dios Padre te ha resucitado entre los muertos, Jesús. Te pedimos hoy, Padre, que nos ayudes, por favor, a vivir la palabra de verdad, a poder tener tu presencia, tu gloria, y también te pedimos, amado Jesucristo, para que tú seas nuestro Señor y Redentor. Te pedimos, por favor, ser bautizados en agua, que tú nos bautices con tu Espíritu Santo y que también nos ayudes a participar de la Santa Cena. Te lo agradecemos, Padre bendito, para que tu nombre sea ensalzado y glorificado eternamente y para siempre. A ti entregamos este tiempo, restaura nuestra casa, hogar y todo lo que hemos destruido, y que sea tu nombre para la gloria, los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, te entregamos este tiempo. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos.